caso de lo que pasó con el basurero, pero vamos por partes. Usted la semana pasada que hablaba del tema de García Harfuch, salió nuevamente los padres de los 43 a reiterar justamente esta cuestión de que hoy precandidato de Morena tiene vínculos con García Luna, tiene vínculos con todo ese tema. Es consultarle de nueva cuenta, y sé que parece disco rayado, ¿esto no perjudicará al movimiento aquí en la Ciudad de México, presidente? Mire, ya no puedo yo meterme en estos asuntos. Yo entregué el bastón de mando del movimiento de transformación y la banda presidencial la voy a entregar a finales de septiembre. Pero, ¿por qué no dejamos estas cosas al pueblo? ¿Por qué pensamos que el pueblo no puede decidir? Los conservadores, ahora que no les ha funcionado nada, y no les funciona porque no quieren cambiar, quieren seguir considerando al pueblo menor de edad, o pensando que el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Pero así son los conservadores. No le tienen respeto al pueblo, y mucho menos quieren al pueblo. Aunque parezca increíble, son muy clasistas, son muy racistas y muy hipócritas, porque pueden ir a la iglesia todos los domingos y confesar y comulgar, y olvidan los mandamientos, sobre todo el amor al prójimo. Bueno, lo mismo sucede ahora, como la gente nos está ayudando, nos está apoyando, porque ellos cuando estuvieron en el gobierno no voltearon a ver al pueblo, sino lo que hacían era perjudicar al pueblo, y lo puedo probar, ustedes lo pueden probar, todas las reformas constitucionales que hicieron en el periodo neoliberal o neoporfirista, los del PRIAN, todas fueron para perjudicar al pueblo y beneficiar a una minoría rapaz que se dedicó a saquear, a robarse el dinero del pueblo. Entonces, como ahora es distinto, ¿a qué conclusión llegan? Que el pueblo es ignorante, que el pueblo está manipulado. ¿Por qué recurro a todo esto? Si me preguntas de Harfuch, bueno, porque hay que tenerle confianza al pueblo. ¿Quién va a decidir? ¿Quién decide en la democracia? El pueblo. Si es tan malo Harfuch como se sostiene, el pueblo está muy consciente, no es como lo cree Sheridan, está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene, y puede no saber a precisión qué le conviene, pero sí sabe perfectamente lo que no le conviene. Entonces vamos a dejarlo, y vamos ahora a tener muchas, así como hablábamos de Estados Unidos, de que hay temporada electoral y que empiezan a hablar de cosas que no son ciertas, calumnias y todo. Así también aquí, sí, eso se da en todo el mundo. Como hay ahora vísperas de elecciones, ¿no? Pues sale todo y andan nerviosos. La gente sabe muy bien quién es quién y hay que respetar al pueblo. Y lo otro, ¿por qué si esta persona está involucrada en lo que le acusan? ¿Por qué no han presentado denuncias? ¿Sí? Y se juzga. Nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad para nadie, porque no somos iguales a nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. El presidente Cotonhead volvió este día a hablar de la aspiración de Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, para ser el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la capital, a pesar de su implicación en el caso Ayotzinapa. El mandatario cuestionó que si García Harfuch es tan malo, ¿por qué no hay denuncias contra él? Y aseguró que se tratan de calumnias, aunque aparezca en su nombre en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, y en las investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso de Justicia del caso Ayotzinapa. ¿Quién va a decidir? El pueblo. Si es tan malo Harfuch, como se sostiene, el pueblo está muy consciente, está muy despierto. Sabe muy bien lo que le conviene y no le conviene, y puede no saber a precisión qué le conviene, pero sabe perfectamente lo que no le conviene, defendió. ¿Por qué si esta persona está involucrada en lo que le acusan, por qué no han presentado denuncias y se juzga? Nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad para nadie, porque no somos iguales a nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios, cuestionó el Cotonhead. Omar García Harfuch sí tomó parte de los eventos que se sucedieron con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Eso está confirmado.
El tema de fondo es en qué parte, cómo y qué papel jugó. El pasado 27 de septiembre, a 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, confirmó que el ex policía federal y ex jefe de seguridad de la capital mexicana aparece en 2 informes elaborados por el actual gobierno federal, pero no abundó en detalles, abriendo a casi cualquier posibilidad la presencia del policía durante la tragedia. En el punto 8 del segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, denominado La Verdad Histórica, es donde se hace referencia directa a la presencia de Omar García Harfuch en la llamada Junta de Autoridades, que, según el propio reporte, fue la que construyó desde el gobierno federal la conclusión que defendió Jesús Murillo Caram, entonces Procurador General de la República y ahora preso por sus presuntas mentiras y omisiones en el caso de la desaparición y asesinato de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos. La Junta de Autoridades estaba integrada por el entonces presidente Copete de Shed, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la Sedena Salvador Cienfuegos, el secretario de Marina Vidal Francisco Soberón, el titular de la entonces Procuraduría General de la República Jesús Murillo Caram, el jefe de la Oficina de la Presidencia Aurelio Nuño Mayer, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CISEN Eugenio Imas Gispert, el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, CEIDO, Jorge Hugo Ruiz Reynot, y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio. También hay que recordar que Eugenio Imas Gispert fue cuñado de Claudia Sheinbaum. Durante las reuniones llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, pudo acreditarse la participación de, entre otras personas, la propia o el propio Omar García Harfuch, quien efectivamente trabajaba como comisario de la Gendarmería de la Policía Federal. Pues parece que la construcción de verdades históricas le viene en la sangre y en el ADN a Omar García Harfuch. Ciudad de México, 3 de octubre de 1968. El secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, aseguró que a pesar de los disturbios ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, no se decretará el estado de sitio en México. Mientras tanto, este jueves una gran cantidad de personas se agolpó a las puertas de la tercera delegación del Servicio Médico Forense, también en la de la Cruz Roja, en la del Hospital Rubén Leñero, el del Hospital de Balbuena, de la Jefatura de Policía de la Procuraduría del Distrito y Territorios Federales, en busca de sus parientes y amigos muertos, heridos o detenidos. En su reporte sobre los hechos, García Barragán dijo que el ejército intervino en Tlatelolco a petición de la policía para sofocar un tiroteo entre 2 grupos de estudiantes y que la tropa fue recibida a balazos por francotiradores. Sobre la operación militar, informó que el encabezado fue el general Crisóforo Mazón Pineda, comandante de 44 Batallón de Infantería, y aseguró que el ejército usó armas reglamentarias y los estudiantes metralletas. García Barragán asumió la responsabilidad de la actuación del ejército. El comandante responsable soy yo, y advirtió que se actuará de la misma forma en la que se hizo este 2 de octubre si aparecen más brotes de agitación. México es un país donde la libertad impera, y seguirá imperando. Hay militares y estudiantes muertos y heridos. Los estudiantes heridos están en calidad de detenidos, y se les consignará, anunció el secretario de la Defensa. Hizo un llamado a los padres de familia para que controlen a sus hijos, con el fin de evitarnos la pena de lamentar muertes de ambas partes. Creo que los padres van a atender el llamado que les hacemos. Por su parte, la Presidencia de la República informó que en los disturbios de ayer hubo cerca de 20 muertos, 75 heridos y más de 400 detenidos. Ante más de 60 periodistas y corresponsales extranjeros, Fernando M. Garza, director de Prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, afirmó que la intervención del ejército en Tlatelolco acabó con el foco de agitación que ha provocado el problema. Y aunque insistió en que sus declaraciones no eran oficiales, aseguró que con lo ocurrido se garantiza la tranquilidad durante los Juegos Olímpicos. Hay y habrá vigilancia suficiente para evitar problemas. El Senado se sumó también al respaldo del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
En un documento firmado por 30 legisladores, denunció que en Tlatelolco se cometieron actos graves de agresión en contra de la policía y del ejército mexicano, mediante el empleo de armas modernas de alto poder, cuyo uso permite presumir fundamentalmente la participación de elementos nacionales y extranjeros que persiguen objetivos antimexicanos de extrema peligrosidad. Los legisladores justificaron plenamente la intervención de la fuerza pública en la Plaza de las Tres Culturas, para proteger no solamente la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, sino, al mismo tiempo, la integridad de las instituciones del país, y considerando que la actuación del Ejecutivo Federal se ha pegado a la Constitución política del país y a las leyes vigentes que le señalan como deber el mantenimiento de la seguridad interna. Y, al principio de estas terribles y lamentables declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, se ciernen sobre Omar García Harfuch, ya que este fue o es su abuelo. Pero no solo construyó o participó en la construcción de una verdad histórica que arrastró a México durante décadas. También Marcelino García Barragán ocultó una realidad en el estado de Jalisco que el año pasado el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad responsabilizó directamente al exgobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán, de ser el artífice de una segregación racial que inició hace 103 años contra la comunidad náhuatl de Ayotitlán. Este año, o sea, el año pasado, el observatorio estaba buscando la posibilidad de que la matanza y el desplazamiento forzado de indígenas nahuas en Ayotitlán sea catalogada como el crimen de Estado o como un crimen de Estado. El organismo responsabiliza directamente al exgobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán, de ser el artífice de una segregación racial que inició hace 103 años contra la comunidad y que tuvo como consecuencias que decenas de indígenas abandonaran sus tierras y otro tanto más fueran asesinados en Tenamaxtlán y La Higuera. Precisó que los efectos que provocaron las acciones de García Barragán en Ayotitlán se mantienen hasta el día de hoy, pues los comuneros siguen siendo perseguidos. Además, la imposición de un ejido los despojó de sus tierras, que a la fecha no han podido recuperar del todo y están bajo el asedio de la minera Benito Juárez, Peña Colorada, así como el crimen organizado que tiene el control de este territorio. A finales del año de 2022, el observatorio exigió que la Guardia Nacional colocara una base en la comunidad con el fin de proteger a la población, ya que las amenazas se recrudecieron a partir de septiembre cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitó el lugar. Y posteriormente, a mitad de año, y al no recibir una respuesta satisfactoria ante sus demandas, también pidieron o hicieron la petición de que la estatua y los restos de Marcelino García Barragán fueran retirados de la rotonda de los hombres y las mujeres jaliscienses ilustres, y por lo tanto que también se le retirara el mote de jalisciense ilustre a Marcelino García Barragán. En otras palabras, el señor era toda una fichita, y lo que más molesta es que todavía venga gente a querer defender a un impresentable y lamentable Omar García Harfuch.